Gracias amigos, amigas, por seguir aquí con nosotros en la revista de Ahora ante el Meridiano, desde Santiago. Ahora le toca el momento, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de psicología. Psicología es el segmento. Psicología ahora con la licenciada Mirta Gómez. La bienvenida a su sesión, licenciada. ¿Cómo se siente? Bienvenida, muy bien, gracias a Dios, bien, gracias. Mire, los lunes la gente está pendiente ahí de qué irá a hablar la licenciada en este día, este lunes. Del segmento de psicología. Pero hoy vamos a hablar de un tema importante. Ajá. Sí, vamos a hablar de la discalculia. Discalculia. Es un término medio un poco trabalico, raro, ¿verdad? sí. Y eso es que en términos así del Cibao. Sí, miren, realmente la discalculia no es más que el problema de aprendizaje que tienen los niños en las matemáticas. Okay. Y cuando hablamos de discalculia, entonces podemos pensar, bueno, pero es un niño que tiene retardo. Al contrario, el niño con discalculia puede tener un coeficiente intelectual normal y puede desenvolverse de una manera perfecta en las clases. Sin embargo, en el área de matemáticas tiene serios problemas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los dominicanos? Que usualmente no sabemos cuándo tenemos el trastorno, porque la gente entiende que la matemática es como si fuera algo malo, ¿verdad? Difícil de hacer. Y entienden que los niños generalmente tienen todos problemas de matemática. Eso no es cierto. Entonces ahí es que nosotros tenemos que detectar cuándo un niño tiene un trastorno de discalculia, cuándo yo puedo trabajar entonces en una psicóloga o una psicopedagoga para que este niño pueda mejorar en la parte de matemáticas. ¿Eso va relacionado con la cultura o cómo nosotros, o sea, a qué se asocia ese comportamiento? Mire, hay muchos factores. Hay un primer factor que trabaja mucho lo que es la parte cerebral. Hay niños que tienen y se han detectado situaciones a nivel del cerebro donde muchas veces la parte del aprendizaje tiene algunas anomalías. Entonces de ahí comenzamos a detectar a través de algún estudio entre electroencefalogramas, algunas placas, donde nos podemos detectar cómo tiene el cerebro el niño. Otro factor sería, como usted bien dice, la parte ambiental. Es decir, muchas veces las matemáticas entendemos que es muy difícil de manejar y entonces el niño comienza a tener cierto temor a las matemáticas y a sentirse negativo hacia ellas. Otro factor es que muchas veces las madres, principalmente en el embarazo, utilizan algún tipo de fármaco o algún tipo de alcohol y esto ayuda entonces para que el niño pueda tener un problema de aprendizaje también en las matemáticas. Hay miles de factores que influyen en esta situación. Sin embargo, también tenemos que detectar que el niño tuviera una anomalía o haya sufrido algún problema ya de pequeño, se haya caído o haya tenido una ruptura a nivel cerebral y eso no se ocasione también un problema de aprendizaje. Licenciada, ¿cuáles habilidades se ven afectadas cuando un niño o ya un adulto, por más bien decirlo, padece de discalculia? Sí, mira, la discalculia se afecta en diferentes áreas. A veces hay niños que no saben sumar, algo más sencillo, o restar, o puede ser también que no entienda los símbolos. Y eso también hace que no se tú veas que tiene una anomalía, no entiende esos símbolos de una manera sencilla. También puede ser la parte del cálculo, no saben calcular correctamente, no saben memorizar los números, no lo entienden a veces los números, a veces no lo conocen. A veces tienen hasta dificultad de conocer y asocian un número con otro también. Y a veces también es la parte de calcular, que es lo que más nosotros los adultos tenemos, como tú dices, que a veces tenemos esa dificultad para nosotros poder manejar los números. Eso también puede indicar el que padece de trastorno es un discalculador, algo así. Así es. Y básicamente, mira cómo se reconoce, cuando los niños después de segundo grado comienzan a seguir contando con los dedos. Que todavía hay adultos que lo hacen, porque tenemos problemas. Hay muchos aquí, licenciada, en el país. Que tenemos ese problema. Y muchas veces nos ocultamos porque entendemos que es vergonzoso. Seguro que sí. Pero no buscamos una ayuda para poder entender que esto tiene algún tipo de situación que pueda manejarse. No es que va a cambiar totalmente, es decir, la persona con discalculia puede permanecer todo el tiempo con ella. Lo que es, va a mejorar la situación y la persona puede manejar muy bien las matemáticas después con terapia. ¿A partir de qué grado, licenciada Mirta Gómez, nos daríamos cuenta? Y si pudiera ser un elemento, observar yo como padre en qué asignatura él tiene un buen rendimiento, cuando veo en el caso que de las matemáticas es un poquito retrasado, lento, sí. Miren, básicamente eso es lo que usted dice, muy correcto. Nosotros podemos ver que en las demás materias los jóvenes pueden mejorar y están bien, pero no detectamos que en la matemática hay una baja calificación. Ahí comenzamos a notar que hay una problemática. Otro punto es que después de los 4 o 5 años ya el niño tiene que tener una coeficiente intelectual para las matemáticas normal. Y si vemos que ya de 4 a 5 años no puede manejar bien la suma, la resta, entonces podemos entender que tiene un problema.
Licenciada, ante una sociedad que ha puesto la matemática como un problema Exacto. gravísimo Así en es. los estudios de los niños, ¿cómo el padre se da cuenta que necesita ayuda psicológica, terapéutica? ¿Cómo se da cuenta? Sí, generalmente comienza ya, como yo le decía, de 5 a 6 años ya comenzamos a notar, porque ya comienzan las matemáticas un poquito más difícil para los niños. Y ahí vemos entonces que tienen problemas de cálculo, que tienen problemas de aprendizaje, que lloran a veces, que se sienten incómodos, impotentes, tienen ansiedad hacia las matemáticas. Inmediatamente comenzamos a hablar de matemáticas, ellos se sienten abrumados. Cuando llega el profesor también se sienten mal y a veces lloran. Todo eso son indicativos de que el niño tiene un problema de discalculia realmente. En la universidad, yo recuerdo vivir la experiencia, y Sí. usted que es catedrática de Sí. una de las universidades más importantes del país, ¿verdad? De aquí de Santiago, yo recuerdo bueno, cosas como esta, por ejemplo, yo voy a elegir comunicación social porque ahí no dan muchas matemáticas. Eso es muy Yo voy a común. elegir educación, y es una triste y muy lamentable situación que educación se tome algunos estudiantes de que porque no tengan muchas matemáticas, que debiera dar muchas matemáticas porque Sí. son Eso profesores, es de diario vivir, exacto. ¿verdad? Y eso es un problema, como usted bien decía, en la universidad se ve mucho. Muchas personas buscan otras carreras porque entienden que las matemáticas no son buenas. Entonces, por eso es que debemos buscar la ayuda antes. Detectar que nuestros hijos tienen un problema en las matemáticas y hay muchas estrategias para manejar eso. Lo primero es que nosotros tenemos habilidades para detectar con algunos test psicológicos. Lo segundo, que nosotros podemos trabajar con psicopedagogos que manejen el área de matemática y puedan reforzar en el niño esa situación para que puedan mejorar. Y también tenemos muchas manualidades y a veces actividades con los niños para que puedan manejar las matemáticas. Por ejemplo, la lógica, cómo manejar mucho la lógica, haciéndole algunos tipos de casos. Hay muchas también herramientas matemáticas que pueden ayudar a que el niño mejore esa situación. Es decir, podemos mejorar a tal grado que el niño puede tener entonces de adulto una carrera que pueda tener mucha ¿Qué tan matemática. importante para el desarrollo del niño, verdad? Que se pueda educar en ese sentido, ¿verdad? De crear esas habilidades, esos conocimientos en el área de matemáticas. Lo que pasa es que las matemáticas te ayudan mucho con el razonamiento, con la parte espacial, con la ubicación. Y no sé, eso es vital para el ser humano, para nosotros poder desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Por eso es que la gente cree, no, la matemática nada más la vemos en un punto, no es así. No. La vemos en muchísimas situaciones. Entonces, por ende, debemos ayudar a que este niño pueda reforzar las matemáticas antes de llegar entonces a la adultez. Porque como tú decías, es como si fuera un miedo hacia las matemáticas que tenemos en nuestro Entonces país. podemos desmentir una teoría que yo estuve leyendo que dice que la discalculia es cuando el cerebro no asimila las matemáticas, o es totalmente cierto. Sí, es verdad. O sea, Es porque hay verdad. una situación a nivel cerebral, como yo le decía. A veces hay niños que nacen con una situación cerebral, otros son ambientales. Depende del tipo de la causa que tienen en particular. Si tenemos muchos niños estudiantes buenos en matemáticas y física y química, ¿verdad? Y profesionales, muchos que son buenos en esa área, pudiera tener eso una relación con el nivel de desarrollo del país. Bueno, influye mucho, realmente, influye, porque las matemáticas también te ayudan a tener un razonamiento de la problemática, a que el niño sepa cómo desenvolverse en situaciones. Señores, es la parte espacial. Ustedes saben que hay diferentes tipos de inteligencia, inteligencias múltiples, como hablamos. Entonces, eso es una de las partes de inteligencias múltiples, la matemática, y te ayuda entonces en otras áreas. El adulto que esté padeciendo esa situación, Tenemos ¿qué eso. es lo más aconsejable de su parte? Mira, realmente ya en la parte de adultez es más complejo porque ya la persona está predispuesta y es un poquito más difícil cambiar Sí. la parte mental, pero se puede. Hay muchas estrategias que podemos utilizar. Por ejemplo, yo conocí un profesor que él llegó a la universidad y era malísimo en matemáticas. Sin embargo, él pudo obtener un tutor, una persona que le dio mucho entrenamiento en la área de matemáticas y luego entonces es profesor de matemáticas. Es decir, que se desarrolla también, se puede Ok. hacer. Pero mientras más temprana las personas comienzan a trabajar es mucho mejor. ¿Algún tips a los padres que tienen niños de 4, 5, 6 años? Una parte importante, que detecten cuando el niño está en esa situación de discalculia, que comiencen a trabajar con ellos para que puedan mejorar el aprendizaje. Y no solamente el aprendizaje, sino también que va a ayudar a nivel cerebral a que ellos tengan otra visión a nivel de aprendizaje. Es decir, que busquen y manejen esa situación, que hay terapias para eso. Bueno, muy interesante. Yo sé que hay mucha gente, porque le decía al inicio, hay muchos que están padeciendo de esta situación Sí. y que habrán tomado la decisión de hoy ser periodista o maestro, ¿Verdad? ¿verdad? Teniendo Por- toda la capacidad para sí, ser también más. por ese obvio. temor, por ese temor. Sí.
Bueno, entonces ahora nos queda que usted le diga a nuestros seguidores, a nuestra gente, ¿verdad? Que en este segmento todos los lunes les ven cómo localizarla para una consulta. Estamos en la Plaza Ramblas, en el módulo 116, con el 829-275-2194. Cualquier cita, ahí podemos atenderle. Bueno, pues agradecido, claro que sí, de la licenciada Mirta Gómez, que todos los lunes nos orienta de la forma más adecuada, más apropiada. Y de este modo, Así es, ¿verdad? Con la licenciada aquí, despedimos. Es lamentable, no hay tiempo para más. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este tu espacio de Ahora M. Recordarles que mañana tienen una cita con nosotros de 10 a 11 de la mañana. Será hasta mañana. Bye, bye. Teleunión.